Al monte de Jehová me acercaré. Oh, subiré y la zarza encendida encontraré. Con el resumen de las 12 puertas del alma, esta es la Iglesia de Cristo, Ministerio Selim, bajo la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Si usted nos quiere llamar, área T23-789-1665, o si nos quiere escribir un correo con sus preguntas, inquietudes, también lo puede hacer ahí a la dirección de internet que aparece en su pantalla. Bueno, estábamos continuando con el resumen de las 12 puertas, y yo creo que es un tema muy interesante donde nosotros hemos aprendido muchas cosas acerca de qué es lo que afecta a nuestra alma. En la figura que estábamos viendo de Nehemías cuando va a restaurar las 12 puertas, y dijimos que esas 12 puertas en figura son las puertas de nuestra alma. También dijimos que el Espíritu Santo representado en Nehemías es el que se encarga en la reparación de esas puertas. Y en esta ocasión vamos a hablar estuvimos hablando, más bien dicho, acerca de la puerta de la fuente, que fue en el último segmento que estuvimos haciendo el resumen, que nos habla acerca de lo que es el rema de la palabra, cómo Dios hace que esa palabra se vuelva vida en nosotros. Y hoy vamos a ver la puerta de las aguas. Y vamos a leer el texto áureo de Nehemías 3:26, y dice: y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel hicieron reparaciones hasta el frente de la puerta de las aguas hacia el oriente y hasta la torre sobresaliente. Nehemías 3:6. Entonces, hemos hablado de que el agua representa para nosotros la palabra que actúa como limpieza para nosotros. Hay tantos ejemplos, vemos el lavacro, el bautismo en agua, cuando el Señor le lava los pies a los discípulos. Vemos diferentes formas como la palabra de Dios nos dice que la palabra es para limpiar nuestras almas. ¿Y por qué es que vemos nosotros en la Escritura que la puerta del agua se llama Jesucristo? Es algo interesante, hermano Víctor, porque, como decía, el agua es de suma importancia para nuestras vidas. Ajá. En lo secundario, por ejemplo, el agua es vital para nuestras vidas. Nos la utilizamos para bañarnos, para lavarnos, la utilizamos para vivir, porque si dejamos de tomar agua nos morimos. Podemos dejar más tiempo, podemos vivir más tiempo sin comer que sin tomar agua. Entonces el agua es de suma importancia ahora para nosotros, para vivir. Y ahora vemos nosotros que el agua aquí, o la puerta de las aguas, es figura de la palabra del Señor. Como dice Juan, ¿verdad? 1:1, que el verbo, el logos, se hizo carne. Sí. Entonces ahora el verbo que se hizo carne en nosotros es de suma importancia para nosotros, los hijos de Dios, porque no podemos vivir fuera de ello. Una persona que deja de tomar agua se muere a cierta cantidad de días. Un cristiano que deja de leer la palabra de Dios, que deja de recibir la palabra de Dios, se muere espiritualmente también. Entonces es necesario para nosotros constantemente estar tomando del agua de la palabra de Dios para que nos mantenga con vida en el Señor, que es algo maravilloso, pues, que también eso nos va a dar a nosotros un crecimiento espiritual y nos lleva a otra dimensión, algo sobrenatural. Sí, y viendo en las figuras, si usted se recuerda, si usted lee Génesis 24, cuando Eleazar sale a buscar esposa para el hijo de Abraham, Isaac, la clave era de que él pidiera que le dieran agua a él y le dieran a los camellos. Entonces, podemos ver aquí que una de las cualidades que va a calificar a la novia esposa es que, en el caso de Rebeca, que fue la elegida, que ella frecuentaba ir a la fuente del agua. O sea que una de las cosas que nos va a calificar a nosotros como novia esposa
es que nosotros frecuentamos ir a la palabra, buscar del Señor, porque hoy en día hay falsas doctrinas que dicen que ya no es necesario que vayamos a la iglesia. Es que eso es algo también interesante, porque nosotros podemos ver de que el agua es de color cristalino. No tiene olores, el agua no tiene olor, es color cristalino. Entonces, como estaba diciendo, hay agua contaminada entonces. Porque pueden haber personas que se están lavando con agua supuestamente, pero si esa agua viene sucia, prácticamente no se están lavando. Lo que están haciendo es de contaminándose más y no están yendo por el camino perfecto o por el camino correcto porque no se están lavando realmente con el agua. Hay mezcla en el agua. Sí, interesante porque vemos que en la antigüedad muchas personas murieron, hubieron plagas porque el agua que estaban tomando era contaminada. Hasta que por alguna razón se dieron cuenta que hirviendo el agua le podía matar el germen. Así también nosotros debemos de ser muy celosos en cuanto a qué palabra nosotros escuchamos, a qué iglesia vamos, si es una iglesia cristocéntrica, si es una iglesia donde se predica la sana doctrina, es una iglesia que me está dando crecimiento. O sea, de que todas esas cualidades que debe de tener la iglesia es para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Entonces, cuando una persona oye un mensaje y el alma muy sentida, ese mensaje le duele a una persona, dice, ese mensaje fue duro para mi alma. ¿Qué está sucediendo ahí? Lo que sucede es de que esa agua lo está limpiando. Si viene escucha un mensaje, por ejemplo, hay muchos hermanos cristianos no creen en la administración del agua. Entonces, cuando escuchan un mensaje de la administración, el primer impacto que reciben y dicen, wow, ¿cómo está eso? Como que yo estoy volviendo atrás o me están confundiendo. No, es simplemente que como el agua está haciendo un impacto y está lavando, está limpiando el ser de la persona, empieza a actuar de diferente manera. Y ahí es cuando nosotros venimos y empezamos a crecer. Pudiéramos decir que hay personas que inclusive dicen, bueno, ¿quién le haber ido a contar mi vida al pastor? Amén. Delante de todos está diciendo lo que yo estoy haciendo. No, déjeme decirle de que es el Espíritu Santo el que le está exponiendo su condición, y aunque es dolorosa, como decía el hermano Henry, pero lo está limpiando. O sea, muchas veces no nos gusta esa clase de limpieza. Por ejemplo, cuando alguien tiene una herida y le duele mucho y se la tienen que limpiar con medicamentos, esa persona no quiere porque le está causando dolor. Le está causando dolor temporalmente, pero es para su beneficio porque así esa herida le va a sanar. O sea, de que el mismo efecto que tiene la palabra. Y pudiéramos decir que todos oímos la palabra de Dios. Los fariseos, los religiosos también oían la palabra, eran muy ceremoniales. Y el Señor Jesús les decía, sepulcros blanqueados. O sea, se encargaban de limpiar por fuera, pero no se limpiaban por dentro. ¿A qué se refería eso, mi Señor Jesús? Mi Señor Jesús se refería a eso porque ellos eran los responsables de decir, bueno, esta palabra la tomo o no. De igual manera, hoy en día nosotros podemos ver, nosotros somos responsables de la palabra que escuchamos. Y si venimos y la ponemos por obra. Por eso dice Juan 5:24, y me llama mucho la atención este versículo, si usted me acompaña a leerlo, porque dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, lo interesante aquí es de que no solamente oye la palabra, sino que cree. Cuando viene ese creer, entonces él ya es responsable de lo que realmente está recibiendo y que realmente va a empezar a esa persona a hacer, o este cristiano, con la palabra que está recibiendo. Si la está aplicando realmente bien para su vida, si está limpiando bien esa parte de su alma. Amén. Y vemos que la reconstrucción de las puertas le fue dado a dos grupos de cantores que caminaban por las murallas. Un grupo pasó por la puerta del muladar
Y nosotros vimos que en figura eso quiere decir la administración, o sea que ellos se ministraron. Una cosa importante en una congregación es de que la alabanza, la adoración sea dada por hombres y mujeres que están siendo ministrados, no solo a través de la palabra, sino que hayan tenido consejería, administración y que puedan ellos dar un ejemplo de cómo un hijo de Dios debe conducirse aquí en esta tierra. Porque veamos el ejemplo de que cuando Saúl lo atormentaba un espíritu malo que venía de parte de Dios, dice que sus consejeros le dijeron, ve y búscate uno que sepa tañer el arpa. No era cualquier persona. Y cuando mandaron a David, que era un hombre conforme al corazón de Dios y tocaba el arpa, dice que el espíritu malo lo dejaba tranquilo a Saúl. O sea que la importancia de que nosotros no solo asistamos a una iglesia, porque dijimos que ahora hay sectas que dicen no es necesario ir a la iglesia. E inclusive estos medios de comunicación a veces pueden en cierta ocasión acomodar a la persona, decir, no, yo desde aquí, desde la televisión puedo ver el programa, pero no, es necesario congregarse, es necesario ir a una iglesia, porque inclusive la palabra de Dios dice de que donde hay comunión entre hermanos hay perdón de pecados. Amén, amén. Eso es interesante. Por eso es necesario que nosotros debemos de asistir constantemente a la iglesia del Señor. Y como decía mi hermano Víctor al principio, una iglesia donde es cristocéntrica, una iglesia en donde están dando una palabra limpia, un agua sin contaminarse, sino que viene directamente inspirada por el Espíritu Santo y marcada en las Escrituras, que es la que siempre nos va a guiar, la palabra que siempre nos va a ir por el camino correcto. Y también podemos ver nosotros, hermanos, de que no podemos venir nosotros y levantar una adoración al Señor maravillosa, por decirlo así, porque no encuentro la palabra correcta en este momento, pero no podemos nosotros levantar una alabanza pura al Señor cuando estamos sucios por dentro, ¿sí? Y también podemos ver en día que hay muchos salmistas que realmente hay algunos que están contaminados, que están sucios, por decirlo así, pero es por falta de tener la limpieza del agua en sus vidas, por falta de tener esa experiencia maravillosa. Por eso nosotros podemos ver que David mandó a que todos los que estaban dentro de la alabanza del templo estuvieran limpios, ¿sí? Y por eso es necesario para nosotros, hermanos, de que cuando usted va a alabar al Señor o cuando hay una persona que adora al Señor, que veamos también de qué manera lo hace, si esa alabanza es pura, si es limpia, si es genuina para nuestro Dios, o simplemente le están cambiando las letras a cierto ritmo y la están contaminando. Amén. Y todo eso nos va a llevar a nosotros en el camino correcto, siempre la palabra, el agua, que es de suma importancia para nuestra vida. Traía a mi memoria de que si usted ve en el tabernáculo, si usted puede conseguir un dibujo de lo que es el tabernáculo, una de las primeras cosas con las que se enfrentaba el sacerdote era el lavacro. O sea, tenía que haber una limpieza primero antes de pasar hacia adelante. O sea, lo mismo nosotros. Si nos cuesta adorar, como decía el hermano Henry, si nos cuesta levantar nuestras manos, alabar, adorar, es porque necesitamos esa limpieza. O sea, una persona que le cuesta alabar, adorar, es porque necesita de esa limpieza. Y vemos el ejemplo de Acán, que no pudo alabar porque tenía un pecado escondido. O sea, la importancia de... Había algo oculto en su vida. Ahora, ¿qué lo llevó a llevar eso oculto a su vida? El temor, porque probablemente le habían dado una mala enseñanza. Y déjeme decirle, hermano, que me está escuchando, es de que la misericordia de Dios es grande para nuestras vidas. No importa la magnitud o qué tan grande es tu pecado el día de hoy, o qué hiciste el día de ayer.
La misericordia de Dios es grande y aún está abierta para nuestras vidas. Es más, creo que hay un salmo que dice, ¿verdad?, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces, si ya gastaste las de ayer, por decirlo así, hoy hay misericordia que es nueva para nuestras vidas. Entonces, todavía hay un tiempo de arrepentimiento. Entonces, lo que sucedió con Acán es de que él dijo, no, si yo confieso mi pecado, el Dios de la gloria me va a exterminar. Y optó por el mal camino. Entonces fue una mala enseñanza que él tuvo. Por decirlo así, le dieron un agua con algún otro químico, y eso lo hizo a él pensar de diferente manera respecto a nuestro Dios. Entonces, por causa de eso dijo él, no, mejor me quedo callado, escondió su pecado, y eso sí lo llevó a él a la muerte espiritual y a la muerte de una vez natural. Amén. El haber oculto su pecado por causa de la mala enseñanza que él tenía, o el mal concepto, por decirlo así, de nuestro Dios. Y nuestro Dios es un Dios misericordioso. Esa es la clave. Sí. De entender de que es un Dios de misericordia. A nosotros tal vez en otra religión nos estaban diciendo no haga eso porque Dios lo va a castigar. O sea, Dios no está desde allá arriba tratando de enviar rayos y centellas a todos aquellos que andan cometiendo pecado. Ya nos hubiera exterminado. Amén. Sino que, como decía hermano Henry, Acán tal vez no tenía un concepto claro de que Dios era un Dios de amor, un Dios de misericordia. Severo sí, para aquel que no busca el arrepentimiento y pide perdón. Pero para aquel que la palabra dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Cuando nosotros venimos con un corazón contrito y humillado, esa palabra nos va a causar en nosotros esa limpieza para que nosotros podamos andar rectamente delante de Dios. Y vemos que hay tres puertas que van de la mano. La puerta del muladar, que nos habla de la administración. La puerta de la fuente, dijimos que la palabra se tiene que hacer rema dentro de nosotros. Y la puerta del agua, que es la que nos va a dar la limpieza. Si nosotros como hijos nos dejamos limpiar a través de la palabra, va a haber un crecimiento espiritual. Ya las cosas pequeñas, las cosas frívolas de la vida ya no le van a impresionar. O sea, que un hermanito le ofenda con una cosa tan sencilla, usted ya va a tener la capacidad de poder perdonar, de poder crecer espiritualmente en el Señor Jesucristo. Amén. Eso es algo maravilloso y sorprendente. Como decía mi hermano Víctor, son tres puertas que van juntas. Y las tres puertas que él está mencionando, la del muladar, la de la fuente del agua, las tres llevan prácticamente, por decirlo así, el mismo químico, que es el agua, o la misma sustancia, que es el agua, que es la que nos mantiene a nosotros, vuelvo y lo repito, vivos, que es la que nos mantiene limpios. No solamente nos da vida, sino que nos limpia. Y esto es maravilloso porque ¿qué sucede cuando, por ejemplo, un granjero o un jardinero va a trabajar 8 horas diarias? Y pongo el ejemplo de ellos porque ellos están constantemente limpiando el jardín, moviendo tierra, cortando flores. Pero ¿qué sucede cuando ellos terminan el día? Ellos terminan todos empolvados, todos sucios. Entonces ellos necesitan, después de haber trabajado todo el día, un buen baño, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué sucede con nosotros cuando después de caminar todo el día, frente a tanta tentación que nos brinda o que nos viene el enemigo y nos pone, tanto obstáculo, tanto, por decirlo así, anuncios aún cuando manejamos en nuestro vehículo? Después de ver todo eso que estuvimos prácticamente absorbiendo por medio de nuestra vista, entonces necesitamos un buen baño. Y ese baño viene por parte de la palabra de Dios, que no solamente nos da vida, sino que viene y nos limpia. Y al estar limpios, entonces usted va a entablar una comunión con Dios maravillosa. Muchas veces mucha gente dice, es que yo no oigo la voz de Dios, Dios no me habla. Es necesario entonces examinarse. ¿Será que realmente se está limpiando usted constantemente para que poder escuchar la voz de Dios? Porque si no, lo único que estamos haciendo es continuamos sucios y vamos a terminar como, por decirlo así, las personas que se quedan afuera en la calle, ellos no tienen dónde bañarse. Toman el agua porque les da vida,
porque se mantienen con vida, pero como no tienen dónde bañarse, siempre andan todos sucios, siempre andan todos contaminados, andan con el pelo para allá, por aquí. Es necesario, entonces, ¿cómo ver? Estas tres puertas van juntas y las tres usan el agua. Ese es el link que los mantiene unidas, el agua. Y alguien pudiera decir, como decía el hermano Henry, ¿será que Dios está conmigo? Déjeme decirle que Dios está con usted, esté en victoria, esté en derrota, esté en problemas, esté sin problemas. Dios siempre va a estar ahí con nosotros. Ese era el problema que tenía el pueblo de Israel, que decían, bueno, ya nos sacó al desierto, ¿y ahora qué? No tenemos agua. Bueno, ahí les dio agua de la roca y la roca es Cristo. Por eso arrancamos diciendo de que la figura más clara que podemos ver aquí nosotros es de que si no nos debemos de desconectar de esa fuente que es Cristo Jesús, el agua de vida eterna. Entonces el pueblo de Israel murmuraba, o sea, Dios no nos oye, tenemos hambre, no hay que comer, tenemos sed, no hay que tomar. O sea, posiblemente nosotros caigamos en la misma situación, que a veces Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida y nosotros creemos que Dios no está con nosotros. Pero déjeme decirle que Jesucristo, que no miente, prometió y dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, en las buenas y en las malas. Por eso la importancia de que nosotros no dejemos de congregarnos, vengamos a la iglesia. Muchas personas pueden decir, yo voy a ir a la iglesia hasta que me arregle. Exacto. Sí, ¿Qué problema más grave? Porque nunca se va a arreglar. No. Aquí en la iglesia es donde lo van a arreglar. Venga, y no estamos diciendo que vaya a pecar, sino que si ya pecó y ya le falló a Dios, venga a la iglesia. Aquí Dios lo va a arreglar. Allá afuera en el mundo no lo van a arreglar, sino que es aquí donde a través de la palabra, a través de la administración, esa palabra que nos limpia, va a poder ocasionar que nosotros volvamos a Dios. Y hablando de eso, ¿por qué no hacemos una pequeña pauta para aquellas personas que se han alejado de los caminos del Señor? Y aún aquella persona que no conoce a Cristo. Posiblemente hay alguien ahí en el televisor que dice, no, yo le he fallado mucho a Dios. Yo creo que Dios ya no me perdona. Mejor ya ni voy a la iglesia. ¿Qué consejo le podemos dar? Y podemos hacer una oración de fe. Claro que sí. Siempre tengamos en mente esto. La misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Quiere decir con eso de que hoy, en este momento, la misericordia de Dios puede estar actuando en tu vida. Y este es el momento para aquellas personas, si no conocen al Señor, o aquellas personas que se han alejado de los caminos del Señor y quieren renovar sus votos, en una oración conmigo, solo acompáñeme a hacer esta oración. Cierre sus ojos, si no puede, pues en su mente, pero eso sí es necesario, créalo en su corazón, confiéselo con su boca, porque esto le dará a usted vida eterna. Repita y dígale, Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que soy un pecador. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas, perdóname, por favor. Hago mía tu sangre preciosa y la rocío desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Hazme una nueva persona. Por favor, o aquellas personas que se alejaron del camino del Señor, diga, hoy renuevo mis votos y tomo fuerzas para seguir adelante. Perdónanos en el nombre de Jesús. Si usted ha confesado, si usted ha hecho esta oración con nosotros, queremos saber de ti, queremos conocerte, queremos que tú conozcas más de esta maravillosa vida cristiana que encontramos en la palabra de Dios. Comunícate con nosotros a nuestro número de teléfono 323-789-1665, es el número de teléfono de nuestra congregación. Ahí van a haber hermanos preparados para contestarte por cualquier inquietud, o si tienes una petición de oración, puedes llamarnos por teléfono y nosotros te ayudaremos a clamar a nuestro Dios, a pedir por esas necesidades. Amén. Inclusive aquellas personas que nos sintonizan, que son ya cristianos y quieren
crecer espiritualmente aún más. Hay literatura que para su enriquecimiento espiritual puede buscar ahí en ministerioselim.net. Ahí hay material con el cual usted puede aprender más acerca de la palabra de Dios. Bueno, seguimos con el resumen. En el siguiente segmento vamos a estar hablando acerca de la puerta de los caballos. Vemos ahí cómo la puerta de los caballos es figura del equilibrio, cómo el Hijo de Dios tiene que mantener un equilibrio. Y Nehemías 3:28 dice: más arriba de la puerta de los caballos, los sacerdotes hicieron reparaciones, cada uno frente a su casa. Vemos que Dios estableció desde el principio que tenía que haber un sacerdote mediador entre Dios y los hombres. Y al sacerdote, una de las características que tenía era que era un adorador, era un maestro de la ley, enseñaba e instruía acerca de la palabra de Dios. Entonces, en el próximo segmento vamos a estar ampliando más acerca de este tema. Desafortunadamente el tiempo nos apremia aquí, pero no pierda su sintonía. Vamos a estar hablando acerca del resumen de la puerta de los caballos, que yo creo que va a ser de mucha información. Y vamos a tomar una pequeña pausa para saludar a todos los amigos que nos sintonizan en México, en Centroamérica, en Sudamérica. Hermanos, reciban un saludo de nuestro pastor Jorge Fuentes. Estamos muy contentos de poder llegar a ustedes a través de estos medios. Gracias por su sintonía. Si ustedes tienen preguntas, inquietudes, aportaciones, háganlos saber. Búsquenos en ministerioselim.net. El segmento se llama En Busca de la Verdad Doctrinal. Preguntas, inquietudes, nosotros vamos a estar con la ayuda del Señor contestando todas esas preguntas. Gracias, hermanos, por su sintonía. Ha sido una bendición poder llegar una vez más. Gracias, hermano Henry, por estar aquí con nosotros. Aleluya. Dios los bendiga y hasta la próxima. Dios bendiga, bendiciones. Al monte de Jehová me acercaré, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar.